Se aprestaba a subir al púlpito y los habitantes de Écija esperaban ansiosos su sermón, porque a pesar de su juventud ya era el predicador más afamado de España, pues sus palabras calaban hasta la médula y producían un efecto tan determinante que tras sus intervenciones la cascada de conversiones era inatajable y el grupo de confesores que lo acompañaban se veía a gatas para atender a los penitentes. En ese momento ingresó pomposamente el comisario de bulas, que era un clérigo que se encargaba de promulgar los documentos pontificios. Lo apartó despectivamente, subió al estrado y comenzó a pronunciar un discurso rebuscado. Entonces San Juan de Ávila salió sigilosamente, toda la concurrencia se fue tras él y en una explanada cercana lo obligó a predicar. El presuntuoso, que se había quedado hablando solo, se dirigió al lugar y cuando terminó el maestro Juan, se abalanzó sobre él, lo abofeteó y el santo le pidió humildemente que le golpeara la otra mejilla, pues según él, se lo merecía. Y el iracundo agresor le dio gusto. A los pocos días el rencoroso fanfarrón, confabulado con algunos curas envidiosos, lo denunció ante la Inquisición con el argumento de que San Juan de Ávila, además de ser descendiente de judíos, tergiversaba las Sagradas Escrituras y por eso le abrieron un proceso y lo encarcelaron en 1531. Juan de Ávila, nacido el 6 de enero de 1500 en Almodóvar del Campo, España, pertenecía a una familia acomodada y profundamente cristiana que, aunque le imprimió la devoción por Jesús crucificado y por la Santísima Virgen, luego de su formación básica, estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Al cabo de 4 años abandonó intempestivamente la carrera, volvió a Almodóvar del Campo, se recluyó en su casa y se refugió en la oración, en la penitencia y en un profundo silencio del que salió en 1520 hacia Alcalá de Henares, en donde adelantó su formación filosófica, teológica, se especializó en Sagradas Escrituras y tras ser ordenado sacerdote en 1526, retornó a su tierra natal, distribuyó entre los pobres la cuantiosa herencia que sus padres recientemente fallecidos le habían legado y se dispuso a viajar en calidad de misionero a México con Fray Julián Garcés, que acababa de ser nombrado como primer obispo de Tlaxcala. Pero a punto de embarcarse, Alonso de Manrique, arzobispo de Sevilla, que ya conocía sus extraordinarias dotes de predicador, le ordenó que se quedara para evangelizar en toda la región de Andalucía, sobre cuyos habitantes todavía pesaba la influencia islámica acumulada a lo largo de 8 siglos de dominación árabe. El maestro San Juan de Ávila, en compañía del padre Fernando de Contreras, anduvo entonces por Jerez de la Frontera, Palma del Río, Alcalá de Guadaira, Utrera, y más adelante conoció a Pedro Fernández de Córdoba, quien desde ese momento fue su discípulo y compañero. Con él continuó su misión hasta que al llegar a Écija, sucedió el incidente que los envidiosos aprovecharon para acusarlo ante la Inquisición y de cuenta de ese proceso permaneció encarcelado 2 años, tiempo que aprovechó para profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras y escribir su libro más célebre, Audifilia, que traducido al español es Oye hija, dedicado a doña Sancha Carrillo, de quien era su director espiritual, y era un verdadero tratado de espiritualidad y ascetismo que se convirtió en uno de los libros más consultados por los místicos del siglo XVI y que fue determinante en las vidas de varios santos con los que tuvo relaciones de fraternidad y enseñanza. Santa Teresa de Jesús, prácticamente discípulos de él, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco de Borja, que después fue papa, San Pedro Alcántara, San Juan de Ribera, Fray Luis de Granada y San Juan de Dios, quien después de escuchar una predicación suya en Granada, salió gritando que era pecador y entonces San Juan de Ávila lo tomó a su cargo y lo condujo por el camino de la santidad. Tras ser declarado inocente en 1533, redobló su celo y desplegó su verbo dulcemente convincente por las sierras de Córdoba, La Mancha y Extremadura. A la par, el maestro San Juan de Ávila servía de escabel para que los llamados a la santidad ascendieran espiritualmente y producto de su orientación fue el crecimiento y fortalecimiento de la Compañía de Jesús. Pero a pesar de la insistencia de San Ignacio para que ingresara a ella, prefirió mantener su condición de sacerdote diocesano. Además, ayudó a fundar la Universidad de Baeza y erigió varios seminarios y colegios, pero sin que esta ingente actividad lo distrajera de su verdadera misión, predicar,
tarea en la que continuó sin desmayo hasta que en 1554 su salud se resintió y desde entonces se recluyó en Montilla, retiro desde el que siguió iluminando a la iglesia con sus sermones y escritos hasta que murió el 10 de mayo de 1569. Fue canonizado por el Papa Pablo VI y declarado doctor de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en 2012. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Juan de Ávila que la palabra de Dios sea bálsamo para nuestras almas.